Hola a todos, en esta ocasión les vamos a hablar sobre la lectura Un mundo desbocado, escrita por Anthony Giddens, que trata los efectos de la globalización en nuestras vidas. Hola, soy Angie Romero y yo les voy a hablar sobre la globalización. Según Anthony Giddens, en la globalización nos vemos propulsados por un orden global que nadie comprende del todo, pero que sentimos sus efectos. Él hace una clara distinción entre dos tipos de pensadores. En primer lugar están los escépticos. Ellos piensan que el mundo funciona de forma parecida a como lo ha hecho durante muchos años. Según ellos, la mayoría de los países ganan solo una pequeña parte de su renta con el comercio exterior y que buena parte del intercambio económico se da entre regiones en lugar de ser mundial. Por otro lado, están los radicales. Para ellos, la globalización es muy real y sus consecuencias pueden verse en todos lados. Ellos dicen que el mercado global está mucho más desarrollado incluso que en años pasados, y es ajeno a las fronteras nacionales. Asimismo, mencionan que los estados han perdido gran parte de la soberanía que tuvieron y que los políticos mucha de su capacidad para influir en los acontecimientos. Entonces, él nos hace la siguiente pregunta: ¿quién tiene razón en este debate? Y él supone que los radicales, pues el nivel de comercio mundial es hoy mucho mayor de lo que ha sido jamás y abarca un espectro mucho más amplio de bienes y servicios. Para él, ambos grupos consideran el fenómeno casi exclusivamente en términos económicos, lo cual es un error, pues la globalización es política, tecnológica y cultural, y se ha visto influida sobre todo por cambios en los sistemas de comunicación. La comunicación electrónica instantánea no es solo una forma de transmitir noticias o información más rápidamente. Su existencia altera la textura misma de nuestras vidas, seamos ricos o pobres. Por ejemplo, él hace mención sobre la transmisión por satélite, ya que se ha acelerado en los últimos años. Anthony Giddens dice que es un error pensar que la globalización solo concierne a los grandes sistemas. La globalización no tiene que ver solo con lo que hay allá afuera, remoto y alejado del individuo. Es también un fenómeno de aquí adentro, que influye en los aspectos íntimos y personales de nuestras vidas. Una de las consecuencias de la globalización es que traspasa poder o influencia de las comunidades locales y países a la arena mundial. Las naciones pierden algo del poder económico que llegaron a tener, pero también tiene el efecto contrario. La globalización no solo presiona hacia arriba, sino también hacia abajo, creando nuevas presiones para la autonomía local. Él menciona que la globalización es la razón del resurgimiento de identidades culturales locales en diferentes partes del mundo y también presiona lateralmente, creando nuevas zonas económicas y culturales dentro y a través de países, por ejemplo, Hong Kong, el norte de Italia, entre otros. Según Giddens, la creciente desigualdad es el mayor problema que afronta la sociedad mundial. Por supuesto que las naciones occidentales y en general los países industriales tienen todavía mayor influencia sobre los negocios mundiales que los estados más pobres, pero la globalización se está descentrando cada vez más. Es decir, lo que podría llamarse colonización inversa es cada vez más común y significa que países no occidentales influyen en pautas de Occidente. Entonces, ¿es la globalización una fuerza que promueve el bien común? Giddens dice que si bien muchas personas piensan que no debido al libre comercio, ya que un área que se hace dependiente de unos pocos productos vendidos en mercados mundiales es muy vulnerable a las alteraciones de los precios y al cambio tecnológico. Sin embargo, el comercio necesita siempre un marco de instituciones, al igual que otras formas de desarrollo económico. Asimismo, si bien el tema económico es muy importante en la globalización, muchos de los debates son sobre los estados-nación. ¿Son los estados-nación todavía poderosos o son cada vez más irrelevantes para las fuerzas que moldean el mundo? Giddens dice que los estados-nación son, desde luego, aún poderosos y los líderes políticos tienen un gran papel que jugar en el mundo. Sin embargo, la política económica nacional no puede ser eficaz como antes. Las naciones han de repensar sus identidades, ahora que las formas más antiguas de geopolítica se han vuelto obsoletas. Hoy en día se sigue hablando de la nación, la familia, el trabajo, la tradición y la naturaleza como si todas fueran iguales que en el pasado. Todas ellas son lo que Giddens llama instituciones concha.
Son instituciones que se han vuelto inadecuadas para las tareas que están llamadas a cumplir. A medida que estos cambios toman cuerpo, crean algo que no ha existido antes, una sociedad cosmopolita mundial. Somos la primera generación que vive en esta sociedad, cuyos contornos solo podemos ahora adivinar. Está trastornando nuestros modos de vida independientemente de donde nos encontremos, llena de inquietudes y marcada por divisiones profundas. Hola, yo soy Flavia y les voy a hablar de riesgo. Se menciona que esta palabra fue acuñada por primera vez por exploradores occidentales cuando viajaban por el mundo. El vocablo riesgo parece haber llegado al inglés a través del español o del portugués, donde se usaba para referirse a navegar en aguas desconocidas. Eso quiere decir que originalmente estaba orientada al espacio. Finalmente llegó para referirse a una amplia gama de diferentes situaciones de incertidumbre. Esta noción es inseparable de la idea de probabilidad e incertidumbre. No puede decirse que una persona corre un riesgo cuando un resultado es seguro al 100%. Las culturas tradicionales no tenían un concepto de riesgo porque no lo necesitaban. Riesgo no es igual a amenaza o peligro. El riesgo se refiere a peligros que se analizan activamente en relación a posibilidades futuras. Solo alcanza un uso extendido en una sociedad orientada hacia el futuro, que trata activamente de romper con su pasado, lo cual es la característica fundamental de la civilización industrial moderna y no de las culturas anteriores. Muchos riesgos, como los concernientes a la salud, los queremos reducir tanto como podamos. Por ello, la idea del riesgo viene acompañada del surgimiento del seguro. El seguro es la línea de base con la que la gente está dispuesta a asumir riesgos. El seguro solo es concebible donde creemos en un futuro diseñado por los hombres. Aquellos que ofrecen seguros, ya sea de forma privada o sistemas estatales de bienestar, están simplemente redistribuyendo riesgos. Por ejemplo, los seguros de incendios no desaparecen la probabilidad de que tu casa se incendie. El dueño traspasa el riesgo al asegurador a cambio de un pago. Hay dos tipos de riesgo. Riesgo externo, el que se experimenta como viniendo del exterior, de la unión de la tradición o de la naturaleza. Riesgo manufacturado, el creado por el impacto del conocimiento humano sobre el mundo, y además tenemos muy poca experiencia histórica en afrontar. Antes se preocupaban por riesgos externos de la naturaleza como malas cosechas, inundaciones, plagas o hambrunas. Ahora empezamos a preocuparnos sobre lo que le hemos hecho a la naturaleza, lo que marca la transición del predominio del riesgo externo al predominio del manufacturado. El riesgo manufacturado no concierne solo a la naturaleza, sino que también penetra otras áreas de la vida, por ejemplo, el matrimonio. Antes, la gente que se casaba sabía lo que estaba haciendo, era como un estado de la naturaleza. Ahora, cuando la gente se casa, no saben lo que hacen. Al expandirse este riesgo manufacturado, adquiere una nueva inseguridad. Antes el riesgo estaba estrechamente ligado a la posibilidad de cálculo. Ahora no es así. No sabemos cuál es el nivel de riesgo y en muchos casos no sabremos hasta que sea demasiado tarde. Algunas personas dicen que la manera más eficaz de manejar el aumento del riesgo manufacturado es limitar la responsabilidad adoptando el llamado principio precautorio, que propone que debe actuarse en cuestiones medioambientales, aunque no hay evidencia científica sobre ellas, por ejemplo los programas para combatir la lluvia ácida. Así se llega a un nuevo ambiente moral en la política, caracterizado por un tira y afloja entre acusaciones de alarmismo y encubrimiento. Si alguien identifica un determinado riesgo en serio, debe proclamarlo y montar un escándalo para convencer a la gente de su magnitud. Sin embargo, si el riesgo llega a resultar mínimo, los implicados serán acusados de alarmismo. Por otro lado, si las autoridades deciden que el riesgo no es muy grande y en realidad llega a serlo, los acusarán de encubrimiento. El alarmismo puede ser necesario para reducir los riesgos que afrontamos, pero si tiene éxito parece ser solo eso, alarmismo, como en el caso del SIDA, se tomaron medidas y se dejó de extender tanto y criticaban por asustar mucho al mundo. Nuestra relación con la ciencia y tecnología es diferente que antes. En la sociedad occidental durante 2 siglos la ciencia funcionó como una especie de tradición, la gente respetaba y asumía las opiniones de los expertos. Ahora menos se sostiene lo dicho. La mayoría de nosotros tenemos una relación más activa y comprometida con la ciencia y tecnología. Ya no podemos simplemente aceptar hallazgos que los científicos presentan. Y aparte todo el mundo conoce el carácter esencialmente variable de la ciencia.
Estamos atrapados en la gestión de riesgo, más aún con el riesgo manufacturado ya no existen las fronteras entre naciones. Finalmente, Giddens menciona que no se puede tomar una postura negativa hacia el riesgo, ya que la adopción activa de riesgos es el elemento esencial de una economía dinámica y de una sociedad innovadora. Vivir en una era global significa manejar variedad de nuevas situaciones de esta índole. Después de todo, las raíces del vocablo riesgo en el idioma portugués significa atreverse. Mi nombre es Bruno Canales y yo voy a hablarles sobre el capítulo de la tradición. Este inicia dándonos como ejemplo al uso del kilt por los hombres en Escocia, quienes lo usan para celebrar su identidad nacional. Mediante este y otros símbolos buscan demostrar su lealtad a los rituales arcaicos, cuyos orígenes se remontan hasta la antigüedad. Pero la realidad no es tanto así, ya que como la mayoría de los demás símbolos de los escoceses, todas estas son creaciones bastante recientes. El kilt corto parece haber sido inventado recién a inicios del siglo XVIII. Es en este mismo ciclo que la ilustración en Europa buscaba darle mala fama a la tradición. Una de sus grandes figuras, como fue el Barón de Holbach, nunca buscó un compromiso serio con la tradición y su papel en la sociedad. La tradición aquí era meramente la sombra de la modernidad. Giddens también nos muestra las raíces lingüísticas de la palabra tradición. La palabra inglesa tiene sus orígenes en el término latino tradere, que significa transmitir o dar algo a alguien para que lo guarde. El autor también nos menciona que toda tradición es inventada y reinventada, y que lleva consigo una cuota de poder, ya que cuando se creaba buscaba darle cierta admiración a un ser superior. Y es por todos estos motivos que no considera que exista una tradición que sea netamente pura. Nos da como ejemplo a la religión del Islam, que a pesar de estar bastante arraigada a sus inicios, esta necesitó de una asombrosa variedad de fuentes culturales para ser lo que es hoy en día. En este capítulo se presentan diversas ideas. La primera es que el tiempo no define una tradición, en cambio la repetición y el ritual sí lo hacen. Giddens menciona que las tradiciones son siempre propiedades de grupos, comunidades o colectividades, y que lo distintivo de la tradición es que define siempre una especie de verdad, la cual permanece prácticamente incuestionable a lo largo del tiempo. Además, normalmente estas tradiciones poseen guardianes, que son los eruditos, sacerdotes y sabios, quienes son capaces de interpretar la verdad del ritual de la tradición. La segunda idea que se nos presenta es que la globalización afecta a la tradición. Existen dos cambios básicos que se están produciendo en la actualidad bajo el impacto de la globalización. En los países occidentales se están desprendiendo de las influencias de las tradiciones, y otras sociedades del mundo que mantenían un estilo de vida más tradicional lo están perdiendo. Giddens deduce que esto está en el núcleo de la sociedad global cosmopolita emergente del que él ha hablado en capítulos anteriores. La tercera idea que se nos muestra es que las tradiciones son necesarias. De acuerdo a Giddens, es absolutamente razonable reconocer que las tradiciones son necesarias en una sociedad. Nos da como ejemplo la vida académica, donde todo funciona dentro de las tradiciones, incluyendo las disciplinas académicas en su conjunto, como la economía, la sociología o la filosofía. Sin embargo, es parte de la vida académica que debe explorar continuamente los límites de tales tradiciones y fomentar un intercambio activo entre ellas. Según Giddens, en un mundo cosmopolita debe haber una gran mezcla de racionalidad en la subsistencia de prácticas y rituales religiosos en una sociedad destradicionalizada. Y así exactamente es como debe de ser. La última idea que nos muestra el autor es que las adicciones pueden reemplazar las tradiciones. Y es que en un mundo globalizado que genera el cambio de la tradición, se introducen nuevas dinámicas en nuestras vidas. Aparece un choque entre autonomía de la acción y compulsividad por un lado, y entre cosmopolitismo y fundamentalismo por el otro.
Donde la tradición se ha replegado, nos vemos forzados a vivir de una manera más abierta y de forma reflexiva. El lado oscuro de esto es el aumento de adicciones y compulsiones. Esto se debe a que estas actividades y también muchas otras están mucho menos estructuradas por la tradición y la costumbre como era anteriormente. En el otro lado está el choque entre una actitud cosmopolita y el fundamentalismo. Este último ha surgido en respuesta a las influencias globalizadoras que vemos a nuestro alrededor en las últimas décadas. Los fundamentalistas piden una vuelta a las escrituras, que deben ser leídas de forma literal. El fundamentalismo da nueva vitalidad e importancia a los guardianes de la tradición. Solo son ellos quienes tienen el acceso al significado exacto de los textos. Giddens lo llama una tradición acorralada. Sin embargo, el fundamentalismo no es solamente la antítesis de la modernidad globalizadora, sino que ésta nos permite plantearnos diversas interrogantes, y entre las más importantes se encuentra el saber si es que en verdad podemos vivir en un mundo en el que nada es sagrado. Giddens termina este capítulo ofreciéndonos una frase que engloba todo lo antes mencionado. Realmente ninguno de nosotros tendría algo por lo que vivir si no tuviéramos algo por lo que merece la pena morir. Hola, yo soy Sam y les voy a hablar de familia, vida, relaciones privadas y matrimonio. De las transformaciones que suceden a nivel global hoy en día, las que afectan nuestra vida privada son las más inquietantes. Los principales ámbitos son la igualdad sexual entre hombres y mujeres, regulación de la sexualidad, el futuro del sistema familiar y aspectos sociales relacionados a ello. Y aunque afectan de manera distinta en cada cultura, dependiendo del grado cultural y el contexto, existen patrones de efecto para toda la sociedad. Por ejemplo, en China el divorcio aún es bajo en todo el país, sin embargo en las ciudades más centralizadas ya es más frecuente, como sucede en Occidente. ¿Pero qué es familia tradicional? Más que nada, a nivel global es una unidad económica, aunque puede variar según el lugar del que estemos hablando, dependiendo de la clase, ya que normalmente era para la producción agrícola, pero en la aristocracia la base del matrimonio era la transmisión de la propiedad. En estos grupos de élite, los fines de la vida sexual, en especial de las mujeres, estaban meramente relacionados a la reproducción. La sexualidad femenina también estaba estereotipada en la familia tradicional. Había una visión dual. La mujer virtuosa dedicaba su vida sexual solo con fines de continuar el linaje y la herencia. Debían ser vírgenes, fieles y entregadas. Pero por el otro lado, la mujer libertina, por más que poseyera una imagen atractiva, era rechazada por no tener los valores necesarios para considerarse madre y esposa. En el lado opuesto, la masculinidad sí consideraba la aventura sexual como un rasgo completamente positivo. En cuanto a la homosexualidad, las actitudes variaban según la tradición que tuviera la cultura. En muchos casos, pero sobre todo en culturas muy antiguas, la antropología ha determinado que la homosexualidad masculina era más tolerada. Por ejemplo, los chicos podían relacionarse con hombres mayores a forma de tutela sexual, pero se esperaba que una vez llegado el compromiso, estas actitudes cesaran. La idea de identidad económica comenzaba a perder fuerza, siendo reemplazada por el romance como base del matrimonio. Gracias a esto, hoy en día hay mucha diversidad familiar, de la que hablaremos a continuación. Por ejemplo, una familia completa, con madre dedicada al hogar completamente y el padre dedicado a trabajar, es un sector que se va reduciendo. Es por ello que surgen las parejas. Estas ya no tienen que estar casadas, con hijos y roles determinados, sino que por sí sola es un núcleo familiar. Es una unidad basada en la comunicación emocional e intimidad. Esto nos lleva a preguntarnos si las familias de hoy en día, o las parejas, tienen hijos. Y puede depender de la pareja. Hoy en día, traer un ser humano al mundo significa una decisión que esté prevista a largo plazo para darle una generosa existencia. Además, debido al aumento de divorcios en el mundo, existe una preocupación sobre cómo esto podría llegar a afectar psicológicamente al hijo o a la hija. Es por todo esto que surgen 3 áreas en la comunicación intrapersonal. Como podemos ver, son la de padres e hijos, las amistades y la sexualidad con el amor. Para entender cada una, debemos analizarla desde la idea de relación pura.
la cual se refiere a una comunicación emocional abierta al diálogo. Tiene una dinámica con énfasis a la intimidad referida a mostrarse a la otra persona con respeto e igualdad. Esta democracia debe ser en igualdad para todos, sin tener distinción por el tipo de relación, ya sean relaciones sentimentales, heterosexuales u homosexuales, amistades, familia, etc. Significa aceptación de obligaciones y derechos protegidos por la ley. Es por ello que la igualdad y educación en las zonas más tradicionales debe ser primordial, en especial para las mujeres, lo que evitaría la violencia por discriminación y por el contrario fomentaría igualdad, diversidad y derechos en base de la comunicación democrática. Hola, mi nombre es Juan Pablo y en este último punto del video les vamos a hablar sobre la democracia según Giddens. Primero vamos a definir la democracia. Este es un sistema que implica competencia efectiva entre partidos políticos que buscan puestos de poder a partir de elecciones regulares y limpias, en las que toman parte todos los miembros de la población. Esta decisión va acompañada de ciertas libertades civiles como libertad de expresión y discusión y la libertad de formar y afiliarse a grupos políticos. Pero ahora veamos un poco de la evolución de la misma democracia. En el siglo XIX, las ideas democráticas eran combatidas por las élites y grupos dirigentes y solo servían de ideal inspirador de revoluciones americanas y francesas. Pero por mucho tiempo su implementación fue limitada. Esto se puede ver cuando solo una minoría tenía derecho a voto. Pero ya para el siglo XX la democracia occidental se había desarrollado totalmente como en Europa, Norteamérica y Oceanía. Sin embargo, había aún muchos problemas y reveses que seguían surgiendo, como la poca cantidad de países en las que las mujeres podían votar, algunos países que habían llegado a ser completamente democráticos sufrieron regresiones y que realmente fuera de estos habían pocas democracias duraderas. A mediados de los años 70 llegó a más de 30 países y todos los estados democráticos han mantenido esa institución en pie. Empezó en Europa mediterránea con la caída de regímenes militares, luego siguió en Asia pero con problemas y reveses. Ya para los años 80 se dio un segundo grupo donde apareció América del Sur y América Central. Finalmente, después de 1989, en Europa del Este y parte de la Unión Soviética, la cual fue seguida de algunos países africanos. Sin embargo, algunos estados no llegan a la democratización total o dan la impresión de haberse atascado en el camino, como por ejemplo Rusia. Otros están restaurando lo que tenían antes, como ciertos países latinoamericanos que habían tenido gobiernos democráticos en el pasado. Como podemos ver, la democracia experimentó un avance casi igual de grande desde 1960 que durante más de un siglo antes de esa fecha. ¿Pero por qué? Posible respuesta que ofrecen los que tienen una visión triunfalista es que los demás sistemas ensayaron y fracasaron. Este venció porque es el mejor. Sin embargo, para una explicación mejor, se debe resolver la paradoja de la democracia. Esta se está expandiendo por el mundo velozmente, pero en los países que ya tienen cierta madurez, los cuales se deberían copiar, existe una desilusión general. Pero, ¿por qué los ciudadanos están desilusionados y al mismo tiempo la democracia se sigue expandiendo por el mundo? La respuesta a esto quizás se deba a distintos puntos. Cada vez, para más personas en el mundo, la vida ya no es un destino fijo. Los regímenes autoritarios no concuerdan con las experiencias vitales como la flexibilidad y el dinamismo para competir en la economía electrónica mundial. Estos ya no se pueden apoyar en las reservas de acotamiento o respeto tradicional, puesto que en un mundo basado en la comunicación, el poder que solo es de arriba pierde fuerza. Encuestas en países occidentales muestran que la gente ha perdido mucha confianza en los políticos y procedimientos democráticos ortodoxos. Sin embargo, no ha perdido la fe en los procesos democráticos. Estudios en Estados Unidos y principales países occidentales, 90 de cada 100 personas dijo que da por bueno el régimen democrático. Se mostraba más gente interesada en política que antes, sobre todo la gente más joven. Aún así, muchos consideran la política como un negocio corrupto donde solo se ve por los líderes en vez de por el ciudadano. Actualmente, los jóvenes ven más importantes cuestiones ecológicas, sobre derechos humanos, política familiar, actividad sexual. Además, a nivel económico, no se cree que gobernadores sean capaces de controlar las fuerzas que mueven al mundo. Con todos estos datos surge la pregunta, ¿cómo se van a poder mantener activas la democracia y el gobierno cuando parecen haber perdido su posición privilegiada? La respuesta viene con la profundización de la propia democracia, es decir, democratizar la democracia. Los viejos mecanismos de poder no funcionan en una sociedad en la que los ciudadanos tienen el mismo entorno informativo en lo que los gobiernan. En la actualidad ha habido muchos casos descubiertos de corrupción, sobre todo porque la sociedad está abierta a la información, lo cual hace más visible estos casos, además de que los límites de los mismos han cambiado. Cuando hablamos de esta profundización, lo vemos distinta según el contexto. Implica una reforma constitucional y busca mayor transparencia en los asuntos políticos. En esta, partidos políticos tendrán que acostumbrarse a colaborar más con movimientos sociales, la gente se involucra más que antes en grupos y asociaciones. Los movimientos sociales muchas veces están a la vanguardia, suscitando problemas y preguntas que son ignorados por políticos ortodoxos. La democratización de la democracia depende también del fomentar una cultura cívica sólida. No se debe pensar que solo hay dos sectores, el público y el privado, sino que en medio está la esfera de la sociedad civil, donde se encuentran la familia y otras instituciones no económicas.
Se debe poder construir una democracia de las emociones. La sociedad civil es el terreno donde se debe desarrollar las actitudes democráticas, incluye la tolerancia. Esta esfera cívica, si bien puede ser fomentada por el sistema, a su vez debe ser su base cultural. Fundamentalmente debe haberse sido creado desde abajo, a través del resurgimiento de la cultura cívica. El gobierno, la economía y la sociedad civil han de estar equilibrados. En este contexto, los medios de comunicación no pueden ser dejados de lado, ya que tienen una doble relación con la democracia. Por un lado, la emergencia de una sociedad global de la información es una potente fuerza democratizadora. Sin embargo, por el otro, los mismos medios tienden a destruir el propio espacio de diálogo que abren. Además, el crecimiento de empresas multinacionales gigantes de comunicación le da enorme poder a magnates financieros no elegidos. Es crucial que la democratización de la democracia no se detenga a nivel Estado-nación. Las naciones Estado-nación siguen siendo poderosas, pero se están abriendo a grandes déficits democráticos entre ellas y las fuerzas globales que afectan a las vidas de sus ciudadanos, como pueden ser los riesgos ecológicos, fluctuaciones en la economía mundial o el cambio tecnológico, el cual no respeta ningún tipo de fronteras. Y con esto, ¿cómo podemos promover una democracia encima del Estado-nación? Se debe centrar en organizaciones transnacionales tanto como en las internacionales. Estas introducen un principio fundamental en la democracia, vista contra el telón del fondo del orden global. El sistema transnacional puede contribuir activamente a la democracia de los estados y no solo entre ellos,